Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Castro y quiero reinvitarte a este viaje sobre la reflexión de una pregunta fundamental que vamos a hacer y es, ¿qué es la religión? Vamos a explorar este concepto desde la antropología cultural, la filosofía simbólica, guiados por ideas de muchos autores como Bárbara Miller y Hernán Darío Gil, mi docente. Desde ejemplos, comparaciones, claves, para comprender su papel en nuestra vida y cultura. Me gustaría preguntarles, ¿qué entendemos por religión? Pausa el video y pongámonos a pensar unos minutos. Volviste. Desde la perspectiva de la antropología de la autora Bárbara Miller, la religión es concebida como un conjunto de creencias y comportamientos relacionados con lo sobrenatural, que proporciona sentido, orden y norma a la vida de las personas en una comunidad. Antropología Cultural, 2010, página 378. Desde esta definición, nos muestra que la religión no es solo una creencia de dioses, es un sistema cultural compartido con símbolos, rituales, tabúes y narraciones que dan sentido a lo inexplicable y refuerzan la identidad colectiva. Por su parte, Hernán Darío Gil Alzate plantea que la religión es una estructura simbólica donde se articula la emoción, el pensamiento, conducta y trascendencia. No se trata solo de rezar y crecer, sino de un lenguaje profundo que organiza nuestra experiencia humana, que de alguna u otra forma va transversalizada desde lo comunitario, desde lo vivencial, y es una creencia realizada por nosotros mismos. La religión, como tal, para ser una religión, debe contar con 5 características fundamentales. Si deja de tener una, se convierte en un fenómeno religioso. Ustedes sabían eso. Porque tanto desde la filosofía como desde la antropología se pueden identificar 5 elementos claves, que es primero, es una norma. Implica una norma, un castigo si no se cumple esa norma. Porque para una sociedad estable, cada religión propone una guía del comportamiento humano, que son estas normas que hacen que una sociedad se vuelve más justa, orgánica o armónica y solidaria, estableciéndose desde unos valores como el respeto, la compasión y la paz. Y les cuento que el segundo punto es que deben de contar con un libro sagrado. Las religiones se basan en textos considerados revelados o inspirados, como la Biblia, el Corán, el Torá y los Eddas. Estos libros no solo transmiten fe, sino también enseñanzas, relatos éticos y fundacionales, y visiones del mundo. La tercera característica es que toda religión debe contar con un querigma o núcleo de fe. Toda religión tiene un mensaje esencial. El querigma es ese, el anuncio central que le da sentido a todo. Por ejemplo, en el cristianismo, el mensaje de la resurrección, es decir, proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En los judíos es la unión con Dios, y en el Islam es Alá y Mohammed, su profeta. El cuarto punto es que toda religión es comunitaria. La religión siempre se vive con otros, nos invitan a convivir, a pensar en el prójimo, a ayudarnos mutuamente. Esta dimensión comunitaria fortalece los lazos humanos y da sentido a la entrega por el bien común, lo que implica que pensar en el otro, vivir con el otro y muchas veces sacrificarnos por el otro. En ese caso, el judaísmo es considerado como la religión más comunitaria y solidaria. El quinto punto es uno de los más significativos porque son de los que podemos observar y son los ritos y las ceremonias. La dimensión ritual es esencial. Las misas, las peregrinaciones, ayunos, oraciones, entre otros, son ritos que expresan la fe de forma simbólica y permiten conectar con lo sagrado. Muchas veces eso sagrado se ve a través de la comida. El profesor Hernán nos comentaba que la comida es visto como ese algo sagrado, eso traído desde la creación, y nos convoca a todos a una reunión, que no siempre implica un acto religioso, pero sí siempre implica esa consolidación comunitaria. Siempre nos preguntan, ¿ya comiste? ¿Quieres algo? ¿Quieres tomar algo? Porque siempre somos solidarios, siempre buscamos establecer el bien para el otro también. Otra pregunta que hacemos en este video y es, ¿por qué existe la religión? Pongámonos a pensar un minutico. ¿Cómo les parece que desde las funciones de la antropología, según Miller, la religión cumple varias funciones sociales? Refuerza la norma, la moral y da legitimidad a la autoridad.
proporciona control social y cohesión en los grupos. Además, que brinda consuelo frente a la muerte o el sufrimiento. Nos acompaña y nos da sentido en momentos de crisis e incertidumbre. Así, más allá de lo espiritual, la religión ayuda a sostener el tejido social y emocional de una comunidad. Ahora quiero que nos preguntemos, ¿qué relación tiene el mito, la leyenda y la religión? Muy buena pregunta, pues ¿cómo les parece que el mito, la leyenda, son bases de la religión? ¿Por qué? Acompáñenme. Bueno, les cuento. En el video de Gil Alzate se resalta que los mitos son la base simbólica de toda religión, pero no debemos entender el mito como una mentira, para nada, sino como un relato fundante que da origen, sentido y orden al universo. Es algo muy importante y es que es el significado, la semántica de las creencias, que van de la mano con una norma social, la cual hacemos sagrada, imagínense, desde la percepción de lo correcto y lo incorrecto, gracias a la estructura que es función, orden, transgresión y castigo. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Viéndose el castigo como una impresión del hombre ante lo perfecto que viene a ser la deidad, que lo creó todo. ¿Qué es eso? Ay, no, los estoy enredando un poco, ¿cierto? Espérense. Hablando de sagrado como aquello propio, en donde algo que se usa, algo en donde se está, y es algo que uno mismo le da el significado. Ay, no, Andrea, pero yo no te entiendo. Pues, ¿cómo les parece que el mito ayuda a basar, a ponerle la base a la religión? Es desde eso mismo, desde que el mito da lo sagrado y da el castigo, porque si se establece una función, se da una orden. Si no se cumple la orden, se transgrede la orden y de gracias a esa transgresión viene el castigo. Por ende, el mito siempre va a establecer lo sagrado y el castigo. Es decir, que si no se cumple con algo, se genera un castigo. Y eso muchas veces lo vemos. Muchas veces lo vemos desde los mitos de la creación, desde los mitos de los indígenas, desde los mitos de si no se hace algo, se castiga porque no se hizo. Las leyendas, por otro lado, ¿cómo les parece? Que tienen una raíz más cultural, ¿cierto? Porque vienen desde lo más como comunitario, es la mezcla de lo real con lo fantástico y refleja las creencias y los valores de un pueblo. Es parte del patrimonio oral y muchas veces está ligada con santos, milagros y apariciones. La cosa es que la leyenda también establece lo sagrado, pero no como el mito, desde el castigo, sino que se enmarca desde la moraleja o la enseñanza, hablando de las actividades sociales comunes, desde la enseñanza como propósito de agrupar y hacer cohesión social y construcción de conocimiento, lo que implica que la leyenda establece moralejas y cohesión social. Estas dos son la base de la religión porque establecen el respeto de la moral y asimismo agrupan y arman la estructura de una sociedad y una comunidad que impulsa a lo sagrado de sí misma. ¿Y qué hablamos de lo sagrado? Es aquello a lo que le damos el significado. Ahora, para comprender un poco de por qué hablamos desde estos dos autores cuando hablan de lo mismo, y es que ambos cuentan con una perspectiva completamente diferente. Hay una comparación entre Miller y Gil Alzate. Y quiero que veamos rápidamente cómo se comparan estas dos miradas, porque a pesar de que hablan de lo mismo, no son lo mismo. Por ejemplo, hay una mirada que es desde lo antropológico, es desde lo funcionalista, y hay otra mirada desde lo filosófico y simbólico, definición de sistema cultural vinculado a lo sobrenatural. Y hay una estructura simbólica con función espiritual, función control, cohesión, consuelo, trascendencia, pertenencia, sentido, importancia del mito, que explica el orden cósmico y social. Es un relato sagrado en base de toda la religión. Esa percepción, aunque un poco compleja, es que ambas visiones se complementan. Mientras Miller nos habla y nos muestra cómo la religión es una estructura social, Gil Alzate nos invita a comprender su profundidad simbólica y humana. Es no solamente hablar por hablar, no es decir por decir, sino que eso implica un trasfondo mucho más
a fondo, como dice la palabra, de eso mismo que creemos. Además, les traigo unas formas de religiosidad. Una breve mención acerca de esto, porque me parece que antes de cerrar vale muchísimo la pena mencionar algunas formas religiosas estudiadas ante la antropología. Estas son expresiones simbólicas y espirituales que surgieron en las sociedades tradicionales o antiguas, que aunque aún hay unas que persisten en muchas culturas, estas formas ayudan a explicar el origen, el sentido y el orden del mundo a través de la conexión con las fuerzas invisibles, los espíritus, las energías o seres sobrenaturales. A menudo están relacionadas con la naturaleza, con los ancestros o elementos concretos que se consideran sagrados. Es de importancia identificar que se diferencian de las religiones organizadas como el cristianismo, el islamismo, judaísmo, porque no siempre tienen una estructura jerárquica, no cumplen con esas 5 características de las que hablamos ahorita, ¿cierto? Pero cumplen con funciones similares, dar sentido, regular la vida comunitaria y generar identidad. Estas son muchísimo importantes. El totemismo. Su descripción es que es un sistema de creencias que establece una conexión espiritual o ancestral entre un grupo humano y un tótem, usualmente representado por un animal o una planta. Algunas tribus americanas del norte adoptan al oso como tótem protector del clan, considerándolo antepasado y guía espiritual. Sigue el fetichismo. Su descripción es que es una atribución de poder sobrenatural o mágico a objetos materiales que se convierten en símbolos de protección, poder o fe. En ejemplo, algunas religiones africanas utilizan estatuillas o amuletos a los que se les atribuye la capacidad de sanar, proteger y atraer buena suerte. La siguiente es animatismo. ¿Cómo les parece que tiene una descripción de creencia en una fuerza sobrenatural impersonal que habita en personas, objetos o fenómenos naturales, sin intención o conciencia propia? Por ejemplo, en la tradición polinésica, el maná es una energía espiritual presente en el objeto, en líderes y lugares sagrados. La siguiente, el panteísmo. Su descripción es que es una doctrina que sostiene que todo en el universo es divino o una manifestación de Dios. No hay separación entre lo sagrado y lo material. Por ejemplo, en el pensamiento hinduista, Brahman es la fuerza divina que se manifiesta en todo lo que existe, en el aire, los seres vivos y el universo. Animismo, por ejemplo, tiene una descripción de que es la creencia que todos los elementos de la naturaleza, como árboles, ríos, montañas o animales, tienen alma o espíritu. Un ejemplo de esto son las culturas indígenas amazónicas. Se cree que el jaguar tiene un espíritu protector que se debe respetar y honrar. Estos sistemas muestran la riqueza y diversidad en las religiones, que es algo muy importante que debemos comprender. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Realmente la religión no es solo una creencia, es una forma de comprender el mundo, vivirlo y compartirlo, desde lo simbólico, lo social, lo trascendente.